Soy Ana Belén Campuzano, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad San Pablo CEU y directora del curso de Derecho Concursal, junto con mi compañera María Luisa Sánchez Paredes, profesora doctora de Derecho Mercantil de la misma universidad. Este curso de Derecho Concursal, que desde su inicio, desde hace ya un buen número de años, impartimos con las herramientas y con la experiencia de Tiran Formación, es un curso online que pretende fundamentalmente un análisis detallado, un análisis general del derecho de la insolvencia o del derecho concursal. Fundamentalmente nuestro objetivo desde la primera edición de este curso ha sido, como decía, realizar un análisis sistemático, un análisis detallado de la que en cada momento ha sido la legislación concursal aplicable en nuestro país. Es verdad que para ello tuvimos en un momento inicial una ley concursal, la del año 2003, que en efecto abría el camino a un derecho de la insolvencia renovado, frente a un derecho que ya durante décadas había mostrado absolutamente anacrónico para abordar las situaciones de insolvencia. Pero, como decía, es verdad también, o es cierto, que desde el año 2003 hasta la actualidad hemos vivido toda una serie de reformas sobre esta ley concursal del año 2003 que en efecto han pretendido cumplir determinadas finalidades o responder a determinados objetivos y que han hecho que esta legislación de insolvencia, aparte de las propias dificultades intrínsecas en sí al estudio del derecho concursal, le hayan añadido un toque mayor de dificultad o un tono mayor de dificultad por la propia complejidad de la normativa. En esa medida, como decía, nuestro objetivo siempre fundamental es el tratamiento de todo lo que comprende a día de hoy nuestro derecho a la insolvencia y, por lo tanto, en este curso de Derecho Concursal no solamente se estudia en profundidad o se analiza en profundidad el concurso de acreedores, sino que también, como efecto de esas sucesivas reformas a las que hace un momento hacía referencia, se entra también en el análisis tanto del derecho preconcursal, las alternativas preconcursales, como del derecho paraconcursal, aquellas entidades y sectores que por diferentes motivos quedan sujetos a legislación concursal especial. Todo ello siempre desde la perspectiva más sistemática posible. Hay que optar por una sistemática que permita a quien efectivamente cursa este curso, a quien lleva a cabo este curso, que pueda hacer una sucesión lo más lógica posible, lo más sistemática posible, que le permita, como digo, ir avanzando en la comprensión de las muy complejas cuestiones que plantea la disciplina del derecho de la insolvencia. Y, aparte de eso, también con la mayor actualidad posible. Evidentemente, como ahora mismo remarcaré, todos los materiales están actualizados, no solo actualizados desde el punto de vista de las reformas legislativas, tanto las que se pueden producir de forma ordinaria o se han podido producir de forma ordinaria, como las que en momentos, como por ejemplo el actual, el de la pandemia sanitaria, de forma extraordinaria o de forma emergente, con una legislación extraordinaria de emergencia, pero no solamente actualizadas desde el punto de vista de la modificación legislativa, sino también actualizados desde el punto de vista de la interpretación jurisprudencial, de cómo en efecto se va avanzando en la resolución de las dudas y de la controversia que provoca en muchos momentos la aplicación de la legislación de insolvencia. Bueno, ¿cómo pretendemos efectivamente que se desarrolle este análisis general y este análisis integral de la legislación de insolvencia? Pues, como anticipaba hace un momento, lo que hemos hecho es dividir el curso en lecciones que tengan una sistemática, como también indicaba hace un momento, lo más próxima a lo que puede ser una sucesión lógica dentro de una situación de insolvencia, aun sabiendo que a veces, en efecto, esa sucesión se puede alterar, pero lo que vendría a ser un camino ordinario en esa situación de insolvencia, de forma que cada una de las lecciones vaya evolucionando en el tratamiento de esa insolvencia y en las diferentes situaciones o circunstancias a las que hay que hacer frente, bien sea dentro de una alternativa preconcursal con éxito o con fracaso, o bien dentro de una alternativa de concurso de acreedores o de proceso concursal. Todo ello, todas estas lecciones,
cuentan con unos materiales explicativos, hay unas lecciones explicativas de cada uno de esos temas que van acompañadas de ciertos materiales complementarios, algunas resoluciones, diferentes documentos, diferentes interpretaciones, como decía, de las cuestiones más controvertidas que en cada tema se hayan podido plantear y también, como ahora mismo haré alusión a ella, también van vinculadas con una serie de prácticas. Estas lecciones explicativas, más esos materiales complementarios, unidos indefectiblemente al manejo de la ley concursal, que es el texto básico principal en la aplicación de nuestro derecho de la insolvencia, permiten ese análisis integral, ese estudio integral de todas las cuestiones que se nos plantean en diferentes situaciones de insolvencia. Y como decía, además, en cada una de esas lecciones va incorporada una práctica que con carácter general siempre incluye cuestiones que tienden a prevalecer el aspecto comprensivo de los materiales sobre un aspecto meramente memorístico, con otro tipo de característica, con otro tipo de cualidad. Básicamente o fundamentalmente lo que buscamos es que se entiendan y se manejen y se comprendan los conceptos fundamentales de cada una de las lecciones y para ello, como decía, en cada una de ellas va incorporada una práctica que evidentemente hay que enviar resuelta para que pueda ser evaluada en su momento. Una vez que se han cursado todas esas lecciones, que se han enviado y han resultado aptas todas las prácticas que van vinculadas a cada una de ellas, la finalización del curso lleva implícita la realización de una prueba final en la que, de nuevo, poniendo el acento en esa parte importante de comprensión, de manejo de las herramientas legales que van vinculadas al mundo de la insolvencia, lo que se busca es la elaboración de un dictamen y el análisis o el comentario sobre una resolución judicial. Este es el marco en el que se desenvuelve todo el curso online de Derecho Concursal, con sus materiales, con sus contenidos, con sus pruebas, evidentemente complementado o completado con la posibilidad de trasladar cualquier tipo de cuestión o cualquier tipo de duda a cada una de las directoras del curso por los medios tecnológicos, los medios técnicos que Tiran Formación pone a disposición de la persona que cursa este curso online de Derecho Concursal y que, en la medida de nuestras posibilidades, podamos dar respuesta a cada una de esas dudas, a cada una de esas cuestiones que pueda suscitar cualquiera de los temas que se integran en el curso. Espero que este curso pueda efectivamente decir que alcanza sus objetivos, que alcanza sus resultados, proporcionando ese análisis integral, ese estudio integral y sistemático de nuestra legislación de insolvencia.